El centro, que el grupo ICG prevé construir en Galicia, se instalará en 60.000 metros cuadrados del parque industrial de Xinzo. Prevé una inversión de 50 millones de euros y la creación de 200 empleos directos y otros 500 indirectos. Esta mañana Isaac Vila recibía el anteproyecto. Comienzan ahora los trámites administrativos para que el centro pueda estar funcionando a finales de 2012. La situación del sector cárnico en estos momentos es crítica. Hay un coste tremendo y por eso empresas extranjeras, irlandesas, inglesas, alemanas, traen sus productos aquí un 30% más baratos, sacando un 30% más de beneficios, costando los animales, seguimos hablando los del mundo de la carne, en duros, 2-3 duros más, con 2-3 puntos hasta 4 puntos menos de rendimiento. Si son irlandeses hay hasta un flete y lo ponen en España un 30% más barato que alguien que lo produce a 300 metros de esa cadena donde se va a vender y con un 30% más de beneficios. Por ese motivo, el centro que se construirá en Xinzo pretende convertirse en referente y abarcará todo el proceso de producción. O damos un paso revolucionario y ganamos a la competencia en Europa, o la competencia de Europa nos come. Y se acabó. O sea, entonces, señores, se acabó. Pero se acabó el ganadero, se acabó todo. Porque comprendan ustedes que Europa se ha trasladado al este y Polonia es la que va a tener mayor cabaña ganadera de toda Europa, porque tienen el campo. Eso es lo que aquí hay que solucionar. El grupo ICG niega que vaya a competir con Coren y se muestra dispuesto a colaborar con la empresa urensana. Que yo sepa, de momento no nos metemos en pollos, no nos metemos en secar jamones, no nos metemos en piensos. Y encima, nosotros sí que estamos abiertos a colaborar con Coren. Nosotros no venimos a imponer absolutamente nada. Ojo, pero no que nos impongan a nosotros.